En Vida Dura, el alcoholismo y mal ejemplo de su padre convierten a un joven peruano en una persona rebelde y frustrada. También, un hombre se inicia en el consumo de alcohol desde muy niño y termina esclavo de la bebida. Hoy, en Vida Dura. El alcoholismo y el mal ejemplo de un padre pudiera ser la razón principal para el fracaso de un hijo en la vida. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. El abandono de su padre fue causa de felicidad para César Saucedo de Lima, Perú. Había visto tanta violencia por parte de su padre que César pensó que todo cambiaría con su partida. Veamos si en realidad todo cambió. Aquí para ustedes su historia. Mi papá muchas veces se gastaba el dinero en alcohol, en salir con mujeres, y venía borracho a la casa y lo primero que hacía era gritar, golpear las puertas, golpear las paredes, insultarla a mi mamá, insultarme a mí. César Saucedo de Lima, Perú, vivió una infancia traumática, producto de la violencia y el alcoholismo de su padre. Mi infancia fue bien, se podría decir triste, que era bien traumatizante no ver a mi papá de esa actitud. Yo en vez de sentir amor hacia mi papá, yo sentía temor. Yo le tenía miedo, yo no quería estar cerca de él. Pero aquellos temores generados por el comportamiento de su padre comenzarían a transformarse en sentimientos de odio y de rencor. Terminé odiando a mi papá, o sea, lo odiaba por completo, no lo quería ni ver. Yo sabía que si él venía a la casa era para problemas, era para generar problemas, y de ahí mi mamá llorando, mi mamá sufriendo, mi mamá pidiéndole a mi papá en lágrimas dinero para comer. Finalmente su padre terminó abandonando el hogar. Y después de aquella partida, César debió soportar la rabia y las frustraciones de su madre. Mi mamá también a veces reaccionaba de una mala manera, ¿no? Muchas veces su actitud no era muy buena conmigo, ¿no? Y yo sentía que nadie me amaba, ¿no? Un niño que ni su papá ni su mamá lo quiere, para mí era como que nadie me ama, ¿no? El mundo me odia, yo no valgo para nada, yo no sirvo. Pero en medio de tanto dolor, César encontró en un tío el amor y la figura paterna que tanta falta le hacía. Lamentablemente, ese tío no duraría mucho tiempo a su lado. Lo más cercano que tuve a mi padre fue mi tío. Un señor bien agradable, ¿no? O sea, era tranquilo y veía lo que yo no vi en mi padre, yo lo vi en esa persona, ¿no? Y mi tío falleció cuando yo tenía 12 años. Cuando él falleció, yo sentí que había perdido lo más valioso, lo más cercano a un padre que yo tenía. Con el dolor sobre sus hombros, los años pasaron y todos estos hechos generaron severas secuelas emocionales en César, convirtiéndolo en un joven depresible e inseguro. Los insultos de parte de mi padre, los gritos, hizo que yo tenga una baja autoestima. Yo no me aceptaba, yo no me quería, yo sentía que no valía para nada. Yo no creía que yo era capaz de hacer muchas cosas, no me desarrollaba bien, no sentía que no valía nada porque por mucho tiempo a mí me trataron de esa manera en mi casa. César visitó una iglesia cristiana en busca de ayuda y en ese lugar escuchó un mensaje del amor de Dios, un mensaje que le llenaría de esperanza. Sin embargo, una nueva crisis familiar, producto de varias deudas, le impidió continuar visitando aquel lugar. Dejé de asistir a la iglesia por los problemas económicos que tenía, por la necesidad que había en mi casa, y comencé a trabajar. Cuando yo comencé a trabajar, mi relación con Dios se enfrió por completo. Dejé de buscar a Dios, volvieron los gigantes y las cadenas que me ataban antes, volvieron a mi vida porque descuidé mi relación con Dios por completo. Y ahí yo entré en una depresión peor. Sumido en una profunda depresión, César buscó la forma de evadir su realidad. Yo comencé a tomar pastillas, yo me volví un fármaco dependiente desde muy joven, porque yo tomaba unas 10 pastillas para la fiebre, o 10 antalginas, 10 medicamentos y me dormía. Me dopaba y me dormía simplemente para olvidarme de mi sufrimiento, simplemente para olvidarme de mi realidad. Y hasta el día siguiente, me despertaba mareado y comenzaba a vomitar, comenzaba a arrojar. Y así era mi vida. Cada vez que me sentía mal por algo que yo había hecho, consumía pastillas para dormirme y olvidarme hasta el día siguiente. Pero estos fármacos, además de tener un efecto nocivo en su salud física, también repercutieron en su comportamiento, llevándole a repetir los mismos patrones de conducta que había vivido en su infancia.
Y yo sin darme cuenta comencé a adoptar la actitud de mi padre. Y había momentos en que sí llegaba ebrio a la casa. Todas las actitudes que mi padre había tenido con nosotros, yo las estaba copiando. Cada vez que yo me enojaba, agarraba las cosas, agarraba platos, agarraba un televisor, agarraba lo que había y lo rompía. Sin embargo, estos hechos no pasaron desapercibidos porque su madre, una noche en que César llegó ebrio a casa, me dijo: cada vez te pareces más a tu padre. Cuando me dijo eso, yo en mi estado de ebriedad lo primero que hice fue matarme de la risa. Me reí en la cara de mi mamá y le dije: no me parezco a él, le digo, yo no soy como él. Y me dijo llorándome y gritándome: mira, tú estás borracho. Yo le dije: no estoy borracho. Me seguía riendo, ¿no? Y sí estaba borracho. Lejos de reflexionar, César parecía empeñarse en lastimar emocionalmente a su madre. Mi intención era verla sufrir. Eso es lo que yo quería. Me odiaba a mí mismo y odiaba a la gente que me amaba. Yo le había echado la culpa a mi mamá de que mi padre había sido alcohólico, que se había ido de la casa. Yo le echaba la culpa a mi papá de mis traumas. Y aquellos sentimientos negativos lo llevaron a tal extremo de irracionalidad que una noche César le envió un mensaje falso a su madre diciéndole que había sufrido un grave accidente. Y recuerdo que llegué y lo vi llorando y me sentí bien porque esa era mi actitud, ese era mi odio, mi rencor. La vi, me reí, le dije: ¿por qué lloras? Me dijo: no, ¿por qué me haces esto? Yo estoy bien, le digo, estoy bien y no va a pasar nada. Mi mamá me dijo: no, te vas de la casa. Estoy harta de ti, estoy harta de aguantar tus cosas y te vas de la casa, te vas de acá. Y cuando realmente me di cuenta que estaba mal y dije: no estoy de más, así que si estoy de más, mejor me quito la vida. César tocaba fondo. Él estaba convencido que el suicidio era la única puerta de escape a su miseria y no demoraría en buscar la forma de cumplir su objetivo. Agarré 35 pastillas entre todas las que estaban ahí tiradas y me las tomé. Y bueno, comencé a alucinar, comencé a imaginar cosas, me quedé dormido. Al rato me acuerdo que me levanté no sé cuánto tiempo, creo que fueron como 10 minutos, y veo a mi mamá a mis pies sentada llorando, ¿no? Y gritándome: ¿por qué hiciste esto? ¿No? ¿Por qué has tomado las pastillas? ¿No? ¿Por qué tienes este comportamiento? ¿No? ¿Yo qué he hecho mal? Entonces yo la miraba, estaba drogado con las pastillas, la miraba, no reaccionaba. Y me dijo: no, vamos para la clínica. Y me gritaba, me lloraba, me imploraba que por favor me levantara y yo decidí quedarme ahí. A pesar de no haber querido ir a la clínica, César sobrevivió milagrosamente y al recuperar su lucidez sintió un deseo inmenso de hablar con Dios. Y le dije: Señor, yo sé que me he alejado de ti mucho. Yo sé que he hecho cosas muy malas, que le he guardado rencor a mucha gente. Yo sé que me he tratado de quitar la vida, pero en medio de todo yo quiero que tú me des una salida. Tiempo después, Dios contestaría aquel clamor. César ingresó a un centro de rehabilitación y gracias a la guía de un pastor, tomó la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Él me dijo: cierra los ojos y simplemente comenzó a orar por mí. Y yo me comencé a quebrantar y luego me dijo: repite, me dijo: Señor Jesús, yo te pido perdón por haberme alejado de ti, yo te pido perdón porque tomé malas decisiones, yo sé que he pecado, sé que he fallado, pero vengo humillado ante ti porque yo necesito cambiar. Y cuando yo hice esa oración, entendí que yo ya estaba siendo tocado por Dios. Ya a partir de ese día en que César tuvo aquel encuentro personal con Dios, su vida ya no sería la misma. Cuando yo entendí que Dios me amaba, la baja autoestima se fue. Cuando yo entendí quién era yo y que yo valía mucho para Dios, se fue la depresión por completo. Ya no sentía necesidad de tomar pastillas, no sentía la necesidad de estar triste. Él llenó ese vacío en mi corazón por completo. Y Dios me permitió ver cómo Él me miraba. Y Dios no me mira imperfecto, Dios no me mira inútil, Dios no me mira inservible, Dios no me mira como si no valiera nada, Dios me mira como su hijo. Además de todos estos cambios, Dios también le permitió reconciliarse con una persona muy especial, una persona que a pesar de los problemas, nunca dejó de amarle. Yo le pedí perdón a mi mamá porque entendí que yo estaba mal. Le pedí perdón a mi mamá en lágrimas
y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Te perdono y acá queda todo, comencemos de nuevo. Varios años han transcurrido y hoy la vida de César es una evidencia del poder real y transformador de Dios. Si Cristo no me hubiera rescatado, quién sabe, ¿no? Quizá ya no tomando pastillas, quizá probando otras drogas más fuertes. Hasta muerto, quién sabe, por la cantidad de fármacos que me hubiera tomado. Yo estoy muy agradecido porque Dios no ha parado de sorprenderme. El primer milagro fue cambiarme y yo estoy muy agradecido con Él, pero uno de los milagros que Dios me ha dado y que ahora le agradezco mucho a Dios es que ahora estoy estudiando. Yo ahora estoy estudiando la carrera de publicidad y era un anhelo en mi corazón también estudiar. César comparte un mensaje esperanzador a todos aquellos jóvenes que puedan estar pasando problemas similares a los que él, gracias a la ayuda de Dios, ha podido superar. Que Cristo es el que cambia, que Cristo es el que restaura familias, que Cristo es el que te da la identidad como hijo de Dios para poder seguir caminando. Que si no tienes ganas de vivir, Dios te las da y te da motivos para poder seguir viviendo. César encontró finalmente el amor de padre que tanta falta le hacía cuando entregó su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy es un joven transformado que dedica parte de su tiempo a ayudar a jóvenes con problemas de adicción a las drogas. Después de haber sido parte de un gran problema social, hoy se ha convertido en parte de la solución. Ya regresamos con otra interesante historia. Sí, se peleaba mucho, discutíamos mucho, como pareja pues no funcionaban mucho las cosas. Este es el futuro. Tengo sed. He bebido de cada gota del placer y aún muero de sed. Pero Jesucristo dijo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El hombre que vamos a conocer a continuación fue expuesto al alcohol desde que era tan solo un niño. Esta exposición fue generando en él un deseo por probar aquello que los mayores consumían. Lamentablemente, al crecer, su deseo se convirtió en una adicción que lo condujo a una vida llena de fracasos y frustraciones. Aquí para ustedes la historia de Benedicto Cuervo de Colombia. Benedicto Cuervo de Bogotá, Colombia, buscó la forma de contribuir con la economía de su hogar. Se nos enseñó a trabajar y era una familia humilde, se vendían empanadas, se rebuscaba uno, iba a conseguir chatarra, vendía uno. Pero sí, no, el ejemplo que nosotros vimos era de trabajar y trabajar. Pero Benedicto no solo recibió ejemplos positivos, ya que sus padres comenzaron a vender licor dentro de su propia casa. O sea, ellos tuvieron un tiempo donde atendían personas que les vendían alcohol. Y en medio de ese entorno, Benedicto no demoró en comenzar a imitar la conducta de los mayores. Uno se sentaba ya a escondidas y se tomaba los cunchos. Digamos que ahí eso fue como un inicio. Digamos que eso lo veía uno como una travesura. Travesura con todo el potencial para impactar terriblemente la vida del pequeño Benedicto. Empecé a trabajar en un taller de motos. El dueño del taller, los fines de semana traían brandy y empezamos a tomar brandy. Y pues nunca se me puso como el freno, nunca tuve un control hacia el trago. Y al pasar los años, aquella falta de control le permitió a Benedicto sumergirse más en el alcohol y hacerlo parte de su vida. A medida que iba creciendo, pues iba incrementando el consumo. Cerveza, ya era aguardiente, ya eran otras cosas más adictivas. Y en los trabajos donde estuve siempre había alcohol. Los fines de semana, los compañeros, la celebración. Y en esa etapa de su vida, Benedicto conoció a Ruth, una joven hermosa de la cual se enamoró. En una de esas ocasiones que fui a hacer los mandados la vi. Nos conocimos y empezamos a salir y ahí fue cuando nos volvimos novios. Una relación que más o menos duró 5 años. Éramos muy jóvenes y la relación era difícil porque él tomaba y era infiel. Pronto me di cuenta.
Pero yo tenía la esperanza de que la relación de nosotros derivara en un matrimonio. A pesar de que peleábamos, a pesar de que me ponía a otras chicas, yo pensaba que con el tiempo él iba a cambiar y que nosotros podíamos llegar a ser una pareja feliz. Sin embargo, Benedicto no cambiaba. Su vida giraba alrededor del licor, las fiestas y las mujeres. Ya llevábamos varios años de noviazgo en ese momento. Me salió un trabajo en otra ciudad y para darle como un nuevo aire y como alejarme de esa situación, yo le pregunté a él si podía irme a trabajar a otra ciudad. Y él me dijo, sí, es una buena oportunidad de que progreses. Confiada en que en esta decisión fortalecería de alguna forma su noviazgo, Ruth empezó a trabajar en la ciudad de Cali sin sospechar lo que Benedicto tenía en mente. Y en ese momento es cuando yo le doy la espalda. Yo inicié otra relación de una manera inmadura, irresponsable. Ella quedó embarazada. Entonces fue bastante complicada la situación. Ajena a todo aquello que Benedicto estaba viviendo, un día Ruth recibió una llamada telefónica. Y una mañana recibí una llamada de la mamá de Benedicto, llorando y diciéndome que le ayudara porque él se casaba a las 11 de la mañana en una notaría. Para mí eso fue un golpe devastador. Yo le dije, no puedo hacer tampoco nada desde aquí. Duré un año triste, duré un año acongojada porque pues yo no esperaba de él esa traición. Sin embargo, nunca pensé en volver con él, nunca pensé en buscarlo. Pero en medio de su profundo dolor, Ruth recibió la visita de una amiga, la que al enterarse de todo lo que había pasado, le compartió un mensaje del amor de Dios. Ella empezó a hablarme de Dios y decidí aceptar o recibir al Señor en mi vida. Y la oración fue, Señor, yo te acepto hoy, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Esa oración la hice yo con ella y empecé a asistir con ella a la iglesia. Y mientras Ruth hallaba consuelo en Dios, Benedicto sufría las consecuencias de una decisión apresurada. Entonces, pues, las cosas no funcionaron muy bien, porque pues no estaba muy a gusto. Entonces, pues, había mucha incomprensión. Sí, se peleaba mucho, discutíamos mucho. Como pareja, pues, no funcionaban mucho las cosas. Como esposos, entonces, había mucha diferencia. De todas maneras, pues, ese matrimonio se terminó. Y después de haber estado apartado del licor, durante el lapso que duró esa relación, Benedicto buscó refugio en su viejo estilo de vida. Vuelvo otra vez a la bebida, vuelvo otra vez al desorden, vuelvo otra vez a salir con mujeres cada 8 días. Todos los fines de semana eso era paseos, bebida, rumba, desenfreno. Es allí cuando Benedicto comienza a sufrir los efectos de esa vida desenfrenada que él llevaba. Y ahí es donde empieza uno a sentir el vacío. No dormía, no comía, me sentía solo. La ansiedad, la zozobra y no tener rumbo. ¿Aún no has visitado el canal de Vida Dura en YouTube? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Te invito a que disfrutes de nuestras historias, segmentos de enseñanza, reflexiones y mucho más en Vida Dura TV por YouTube. Suscríbete a nuestro canal y recibe motivación y aliento a través de nuestros videos. Y por favor, no olvides de activar las notificaciones. Suscríbete hoy mismo, te va a encantar. Dime, ¿buscas algo? Busco amor. Benedicto se había convertido en un verdadero esclavo del alcohol y aunque estaba consciente de que la bebida era la causante de sus fracasos, él no quería abandonarla. Todo lo contrario, cada vez se sumergía más y más en ese destructivo vicio. Veamos cómo Benedicto logra finalmente escapar de las garras del alcohol. Me sentía solo. La ansiedad, la zozobra y no tener rumbo, no tener un rumbo
definido. Me dormía por ahí a las 4 o 5 de la mañana, pero ya el cansancio. Y en medio de aquella severa crisis, Benedicto comenzó a pensar en alguien que hasta ahora no había sido parte de su vida. Alguien que él pensó podía ayudarle. Y le pedí a Dios que cambiara mi vida. Sentí la necesidad de pedirle a Dios que me cambiara porque yo no, en mis propias fuerzas no era capaz. Y Dios no tardaría en contestar aquel pedido de ayuda como solo él sabía hacerlo. Ruth, la novia traicionada por Benedicto, apareció de nuevo en la escena. Coincidencialmente ya había viajado acá, estaba en la casa de mis padres y yo llegué ahí. Ese día hablamos y yo le conté todo lo que había pasado. Sí le pedí perdón por lo que había pasado. Ambos nos miramos y sentimos como si el tiempo no hubiera pasado. Yo pensaba que con lo que él había vivido, él había cambiado. Ya por la experiencia que había vivido tan amarga de su divorcio, dije, no, él ha cambiado porque ya sabe cómo es una separación. Simplemente hicimos de cuenta que las cosas no habían pasado, no habían sucedido. Finalmente Ruth y Benedicto se casaron, pero para sorpresa de Ruth, Él siguió consumiendo alcohol, llegando tarde o no llegando. Lloraba cuando veía que llegaban las horas altas de la noche y él no llegaba. Entonces eso generó muchos conflictos en nuestra relación, en nuestro matrimonio. Al punto que yo le dije, yo no quiero eso. Entonces yo quiero que tú dejes eso. Si esto no cambia, nosotros nos tenemos que separar. sin embargo, antes de materializar la separación, Ruth decidió presentar su caso delante del único que podía conceder el deseo de su corazón, salvar su matrimonio. Me sentía triste, sin embargo no perdía la esperanza de que Dios pudiera hacer algo. Alguna vez me arrodillé y le dije, Señor, mi esposo está en tus manos, mi hogar está en tus manos, ayúdame porque yo no puedo. Y milagrosamente Benedicto aceptó acompañar a Ruth a un lugar donde hablaban de Dios. Y en ese lugar, un poderoso mensaje tocaría las fibras más íntimas de su corazón. Ese día realmente, cuando llegué a esa iglesia, yo siento una paz y una tranquilidad que hacía mucho tiempo no la sentía. Fue en ese momento donde Benedicto, a través de una oración, aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y le pido perdón a Dios, le pido que me restaure, que me ayude, que me perdone, que me haga una persona nueva, que me reciba. Y realmente ese día rendí mi vida a Cristo y ahí todo cambió. Y después de ese día Dios empezó a cambiar las cosas, a quitar muchas cosas y empecé a conocer el Dios vivo y el Dios real al cual le sirvo hoy. Y a partir de aquel día, la vida y el matrimonio de Benedicto fueron completamente restaurados. Una vez que llega Cristo a mi vida, tengo la fortaleza, la capacidad de dejar el trago de un día para otro. Y la vida nos cambió totalmente. Me pidió perdón, el Señor hizo un cambio en su vida de 180 grados. Se llevó el alcohol, se llevó todo lo que hacía que nuestra vida no fuera feliz. Ese día cambió. Varios años han pasado y hoy Ruth y Benedicto son un matrimonio ejemplar que nos enseña que para Dios no existen imposibles. Él es un esposo cariñoso, que honra a Dios y me honra a mí. Con mis hijos es un excelente papá, les da un buen ejemplo a mis hijos, habla a los demás de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Benedicto comparte un mensaje esperanzador a quienes hoy estén atravesando problemas parecidos a los que él, con la ayuda de Dios, ha logrado superar. Y en Cristo Jesús hay esperanza. Por más derrotado que esté el matrimonio, por las más adversidades que hayan, por las dificultades más adversas que hayan, en Cristo hay esperanza. Él puede restaurar el hogar, los hijos, cambiar tu vida. Tal como Benedicto, millones caen en las garras del alcohol desde que son muy pequeños y sus vidas comienzan a ser progresiva y lentamente destruidas, porque eso hace el alcohol. Ha enviado a millones de personas a hospitales, a cárceles, a instituciones mentales y por último al mismo cementerio. No contribuye a formar
a un mejor ciudadano, a un mejor hijo, a un mejor padre. No, el alcohol destruye. Acabamos de ver cómo casi destruye la vida de Benedicto. Pero cuando todo parecía perdido y sin esperanza para él, una luz brilló. Él entendió que era Jesucristo, el Hijo de Dios, acercándose a él, ofreciéndole una nueva vida y libertad de ese vicio. ¿Es lo que deseas? ¿Una nueva vida y libertad? Entonces ora conmigo entregándole tu vida a Cristo, porque Él tiene el poder para romper esas cadenas que te atan al alcohol. ¿Orarías conmigo? ¿Le entregarías tu vida a Cristo? Entonces te voy a pedir que por favor cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas conmigo esta oración. Dile así, apreciado amigo: Señor Jesucristo, en este momento yo te necesito, Señor. Me siento prisionera, prisionero de este horrible vicio y necesito libertad. Ven a mi vida, Señor. Entra en mi corazón. Perdona mi desobediencia, perdona mis pecados y haz de mí en este momento una nueva persona, con una nueva mente y un nuevo corazón. Amén y amén. Si usted oró, yo le felicito. Usted ha tomado la decisión más importante de su vida. Quiero recomendarle dos cosas. En primer lugar, busque una Biblia y lea la palabra de Dios. Esto es de suprema importancia. También visite a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Por favor, si ve un número de teléfono, llame ahora mismo. Aquí en Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos. Y bien, Julieta, a partir de la próxima semana serás la nueva directora de Relaciones Internacionales. Tengo unas reuniones importantísimas. Plan, señores. La empresa crecerá un 18% en este año. Claro que podemos celebrar. ¿En la noche? Se maneja con cuidado y encomiéndate a Dios. Dios, no lo necesito. Dios mío, ayúdame. Él nos ama y nos perdona. Acércate a Él hoy mismo. Me encuentro en Puerto Madero, uno de los lugares más visitados aquí en Buenos Aires, capital de Argentina. Desde aquí estamos llevando Vida Dura hasta sus hogares. Gracias por haberme acompañado durante 30 minutos de televisión sana, televisión que inspira. Les invito a visitar nuestra página en Facebook, darle allí un me gusta y hacerse amigos de Vida Dura. Esto ha sido todo por hoy. Vuélvanos a sintonizar en nuestro próximo programa. Hasta pronto.